Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que nos escuchen en este nuevo episodio. Como pueden ver, entonces hoy vamos a hablar de crianza respetuosa, un tema del que pues venimos hablando de diferentes formas, en diferentes espacios, pero digamos hoy nuestra invitada me propuso este tema y me pareció muy interesante porque nunca lo hemos tocado desde este lugar y qué mejor que hacerlo en este nuevo espacio, en este podcast. Entonces, hoy, como pueden ver, vamos a hablar sobre cuando ya en familia estamos comenzando a decidir iniciar ese camino de la crianza respetuosa. Digamos que, ¿qué es importante? Muchas veces creemos, a veces cuando ya como familia se decide entrar en este camino, en esta, digamos, forma de vivir la crianza, que podríamos llamar que es la crianza respetuosa, que cuando ya yo estoy viendo eso como una opción, muchas veces, a veces en automático, caemos en señalar ciertas familias que tal vez comenzamos a entender y a percibir que no están haciendo eso tampoco. Decimos, pero ¿por qué, por qué en esta familia usan castigos? ¿O por qué en esta familia hacen esto? ¿Por qué en esta otra familia hacen aquello? Pero ¿qué es importante? Existen diferentes, digamos, niveles de conciencia que podemos tener frente a un problema, ¿sí? Yo se los he mencionado en otros espacios, pero que es clave como para que los tengamos claros. En el primero, digamos, no soy consciente de que tengo un problema y por tanto no voy a buscar solución al mismo. Aquí podemos ubicar entonces a familias que viven desde esas viejas herramientas de crianza que yo les he hablado muchas veces, gritos, castigos, amenazas, golpes, en fin, que en realidad, digamos, es lo único que conocen porque fue digamos, desde el lugar en el que fueron criados. Entonces, crían como fueron criados, por tanto, no lo ven como un problema, por tanto, no van a buscar una forma de criar distinta, ¿sí? Existe un segundo nivel de conciencia que es, ok, ya reconozco que, digamos, tengo un problema, pero no, digamos, conozco ninguna solución y en realidad ni la he buscado. Aquí podemos ubicar entonces a familias que comenzamos a ver que, ok, comienzan a tener ciertas dificultades usando esas viejas herramientas de crianza y entonces, ok, comienzan a pensar, ok, pero es que no creo que solo se pueda criar desde este lugar. Si pudiera aprender otra forma, pero no sé cuál, pero si pudiera dejar de sacar esos automáticos. Un tercer nivel de conciencia que podríamos decir en ese nivel, ya están las personas que, ok, reconocen que tienen un problema y reconocen que, digamos, hay varias soluciones para ese problema. Aquí podríamos ubicar entonces a ese grupo de familias que, ok, son conscientes que esas viejas herramientas no son el camino, son conscientes que existe algo que se llama crianza, digamos, respetuosa, que ahí podemos, digamos, abarcar cosas como disciplina consciente, disciplina positiva, crianza consciente, paternidad efectiva, en fin. Que, digamos, hace algunos años a la psicóloga Manuela Molina tuve la oportunidad de escucharle que ella decía que la crianza respetuosa era como un paraguas en el que se cobijaban todas estas posturas de crianza, ¿no? De crianza, digamos, llena de amor y de respeto, entonces siento que ahí como que compila todo muy bien. Digamos que en ese tercer nivel, entonces decíamos, son conscientes de que tienen un problema, ok, quiero dejar de usar esas viejas herramientas, son conscientes que existen varias alternativas para dejar de crear ese lugar llamadas crianza respetuosa, ¿no? O disciplina con amor, que a veces también llaman. En el cuarto nivel de conciencia, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos
a ese grupo de personas, ok, son conscientes que tienen un problema, son conscientes de que hay varias soluciones para ese problema y ya conocen una solución específica. Es decir, además de lo que, digamos, ya son esas familias que entonces podemos decir, saben por qué esas viejas herramientas no es el camino, saben de la crianza respetuosa y puede que incluso ya sepan, ok, yo lo que necesito en este momento es, por ejemplo, aprender a tener una comunicación no violenta con mi hijo. Poner, digamos, claros esos límites, pero digamos siendo firme y también, digamos, siendo amable. Saber conectar con mi hijo, ¿sí? En fin. En el último nivel, en el quinto, ya, digamos, son personas que son conscientes del problema, de las soluciones, conocen la solución específica y deciden tomar acción. Entonces ahí es cuando llámense, no se quedan solo en el tip, en el video, en el blog que ven en internet, sino van más allá y se dan cuenta que necesitan ir profundo, llámese en una asesoría de crianza, llámese en una formación avanzada, llámese en un taller, eh, llámese incluso en un libro de alguno, digamos, de estos autores que hable de esos temas, Becky Kennedy, Daniel Siegel, Rosa Jové, en fin, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de algo clave que, con el que quiero abrir este podcast, y es para todos los que nos escuchan, y es que esto nos demuestra que todas las familias no están en el mismo nivel de conciencia que tal vez ya está la mía. Puede que yo ya sea consciente, ok, la crianza respetuosa es el camino para solucionar muchas cosas en la forma de criar a mis hijos. Pero hay otras familias que puede que estén en ese mismo camino, pero hay otras familias que tal vez todavía no. Y esto lo digo porque sí es importante aprender a tener una mirada cada vez más compasiva con las personas y con las familias que todavía les cuesta entender por qué esas viejas herramientas de crianza, que digamos, llamo yo así, que solo alejan, solo desconectan de sus hijos, no son el camino. Y claramente yo no soy quien para decirle a otras familias cómo criar, porque están en un punto de conciencia muy distinto al mío. Ya llegarán a ese punto, en qué momento no se los puedo decir, pero sí llegarán al punto en el que puedan entender y ver esto mucho más sin que otras personas traten de imponerle su postura, ¿sí? En el momento en el que ya tengan la apertura de conciencia, de entender que esto no es, digamos, ni una secta, ni tratar de lavar el cerebro a nadie, sino que en realidad beneficia a la familia, ¿sí? Y cuando sientan curiosidad esas otras familias de, ok, yo estoy gritando y ya no me funciona con mi hijo, fulanita está, digamos, tenía problemas de desobediencia con su hijo y resulta que ella ya no les grita y ya sus hijos, digamos, ya no tienen esas conductas desobedientes. ¿Qué está haciendo ella que tal vez yo no? Que, digamos, ahí cuando ya se genera esa curiosidad de esas otras familias, ahí ya, de cierta forma, podríamos decir que nos dan cierto permiso, cierta licencia de poder compartirles esta información, pero antes no, porque de nuevo, no están, digamos que en el momento de tener esa apertura de escuchar y no solo escuchar, sino interesarse en esa información, ¿sí? Entonces no caigan en desgastarse tratando de venderle a otras familias la idea de la crianza respetuosa, porque es más fácil y más inspirador que sus propias experiencias exitosas poco a poco vayan inspirando a otras familias y cuando les pregunten, ay, oye, ¿tú qué estás haciendo? Que veo que ya no tienes problema con la rutina de mañanas con tu hijo. Ah, no, mira que es que ahora tenemos las rutinas visuales porque es que el cerebro de mi hijo es muy visual, entonces me dijeron que le colocara esto y se lo hiciera de tal forma. Ahí sí. Entonces sí es importante, digamos, como que tengamos eso en cuenta porque iniciar ese camino de crianza respetuosa, digamos, puede que haya sido más fácil o más difícil para mí. Lo importante es que
Ninguno de nosotros es quien para tratar de forzar a que otros tengan ya ese momento, digamos, de despertar, podríamos decir, en su forma de criar, de educar a sus hijos. ¿Listo? Entonces, quería como iniciar con eso. Bueno, entonces, para este tema quise traer, digamos, a una persona que es ya de la familia de psicoinfantil adolescente. Muchos de ustedes ya la conocen porque con ella hemos hecho ya varias colaboraciones que están incluso disponibles en el canal de YouTube si quieren ir a verlas. Y en realidad, digamos, fue ella una de las artífices, podemos decir, que se le ocurrió este tema que me pareció genial porque nunca lo habíamos tocado desde este lugar. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Buen día para todos. Cuéntanos para todos los que nos escuchan en este podcast de hoy, que todavía no te conocen y no saben qué es Teacher Home Colombia, digamos, tú a qué te dedicas y qué hacen ahí con tu equipo de trabajo. Bueno, Gina, perfecto. Teacher Home es un proyecto muy bonito que nace hace un par de años ya, en el que buscamos hacer procesos educativos con los niños, educativos y cognitivos, pero adicional a esto, eh, creemos y le apostamos firmemente a que el desarrollo del niño está en casa y es muy importante contar con el apoyo familiar. Por esa Sí. misma razón, nos preocupa tanto el tema de la crianza, del apoyo familiar, de cómo está esa red de apoyo consolidada para ver qué bases le vamos a dar al niño y en el proceso que él esté llevando con nosotros. Ok. Bueno, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y digamos, entonces, para ya darle mucho más inicio a este tema, entonces, como hablábamos al inicio de este tema del camino que muchas familias inician de esta crianza respetuosa, me gustaría entonces decirles así rápidamente, primero, cuál es mi mirada sobre esas familias que tal vez, si nos estás escuchando, estás en ese momento, que ya decidiste, ok, deseo iniciar esa crianza respetuosa con mis hijos, ¿por dónde arranco? ¿No? ¿Qué es importante? Lo primero que yo les diría de recomendación muy especial por todas las familias que he tenido la oportunidad de conocer en estos ya, ¿qué? Digamos, casi ya 7 años con psicoinfantil adolescente, es que a la hora de la verdad, digamos que cada familia es un mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque puede que a tu alrededor tal vez hayan otras familias que te inspiraron en este tema de la crianza respetuosa, un libro que te recomendaron, tal vez algún evento virtual o presencial que te sugirieron que fueras por ciertas situaciones difíciles que les contabas que vivían en tu familia. Pero ¿qué es importante? Es importante que sepas que como cada familia es un mundo, no caigas en comparar la dinámica que vives tú con tus hijos con la dinámica que viven otras familias que tal vez conozcas o incluso sigas en alguna red social que estén aplicando una crianza respetuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno, digamos que está en un punto distinto, cada uno pues vive unas realidades distintas, cada uno incluso no es lo mismo si Natalia ahorita nos va a contar, pero si Natalia, digamos, fuera mamá de 3 y yo fuera mamá de 1 y ella y está iniciando una crianza respetuosa y yo estoy iniciándola también, no sería lo mismo que como ambos estamos iniciando, entonces va a pasar exactamente todo igual. No. ¿Por qué? Porque pues primero, ella tiene 3 hijos, yo 1. Esos son dinámicas distintas. Segundo, si yo, digamos, fuera mamá soltera, o lo que algunas personas llaman esa mamá autónoma, y ella, digamos, si viviera con el padre de esos hijos, eso también hace que la dinámica sea distinta. En fin, y muchas otras realidades, ella tiene una historia de vida, yo tengo otra. Entonces, sí es importante primero que tengan en cuenta, no caigan en compararse, porque lo que decíamos al inicio, cada familia está en un nivel de conciencia distinto. Entonces, haces lo mejor que puedes desde los recursos que tienes. Segunda recomendación así rápida que yo les diría y es,
Enfóquense en un objetivo a la vez. Es decir, entiendo, porque digamos yo, a la fecha que hago este podcast, marzo del año 2024, yo no soy mamá aún. Pero digamos, voy a compartirles una experiencia. Y es que hace varios años ya, cuando comencé a escuchar mucho de este tema y comencé a estudiar un poco del tema, entenderlo y también desaprender ciertas cosas que en mi formación como psicóloga me dijeron, que ya a la fecha pues son cosas desactualizadas, me emocioné, ¿sí? Entonces quería aprender de todo al tiempo y bueno, no es algo que les recomiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a saturar. Si tratan de aplicar todo lo que escuchen todo al tiempo con sus hijos, va a ser frustrante, va a ser agotador y no van a tener los resultados que desean y claramente van a tirar la toalla con mucha facilidad. Entonces, enfóquense en un objetivo a la vez. En este momento deciden iniciar el camino a crianza respetuosa, genial. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? ¿Qué realidad de su hogar desean que mejore? Una, enfoquémonos en una sola y ya cuando esa, digamos, esté al otro lado y esté resuelta, miramos otras, ¿listo? Y tercera y última recomendación antes ya de darle paso a Natalia y es, decíamos, no compararnos o enfocarnos en un objetivo a la vez. Tercero, bajémonos de la nube de la paternidad o la maternidad perfecta, ¿sí? Porque no va a pasar. Les digo esto no para ser cruel, pero sí ser realista, ¿sí? La idea no es que entonces comienzo a escuchar de este tema, comienzo a formarme de este tema, comienzo a capacitarme en este tema, entonces ya no voy a volver a gritar, voy a hacer como, hagan de cuenta como esos comerciales en los que mis hijos y yo estamos sonrientes todo el tiempo, saltando sobre nubes y la música alegre de fondo. No va a pasar, ¿sí? Puede que a veces sí, pero habrá momentos retadores, habrá momentos difíciles, ¿m? Que van a, digamos, ponernos a prueba. A veces saldremos adelante en esas pruebas, a veces no, pero cada cosa nos ayudará a darnos cuenta que se necesita trabajar en este camino nuevo que se nos abre como familia llamado crianza respetuosa, ¿sí? Entonces, ya para darle paso entonces a nuestra invitada, Natalia, me gustaría, Natalia, que tú nos compartas un poco, digamos, de esto mismo, cuál, desde tu mirada, digamos, que has trabajado con tantas familias, a nivel presencial, a nivel virtual en Teacher Home. ¿Cuál es tu mirada sobre esas familias que desean iniciar una crianza respetuosa? ¿Qué has podido darte cuenta tú? Como lo venías hablando, es muy importante en la dinámica familiar saber qué red de apoyo tenemos. Entonces, contamos con hermanos, hermanas, o sea, que se convierten en tíos, abuelos, o por el contrario, estamos solos. ¿Cómo podemos enfrentar también esa crianza? ¿Quién es nuestra red de apoyo? Enviamos a los niños a la guardería, únicamente al colegio. Es empezar a ver todas esas redes que tenemos. Entonces, en nuestro afán por compararnos y esto, a ellos lo hacen mejor, nosotros hacemos esto. ¿Cuál es la idea? No frustrarnos. Entonces, vamos a ver qué material tenemos para apoyarnos, qué nos puede ayudar, con qué contamos, o no estamos solos, o bueno, sí, tenemos a los abuelos que ayudan, a los tíos. Es empezar a volvernos habilidosos para así no tener, para no llegar al punto de frustrarnos y decir es que todo me sale mal. No, dejar ese sentimiento de culpa a un lado y empezar a ver con qué herramientas contamos de apoyo y adicional a esto, empezar a ser más comprensivos, a escucharnos, a saber como familia de verdad cómo nos podemos entender. Es una parte muy importante cuando las familias empiezan a concientizarse un poco más del entorno que tienen, de la red de apoyo que tienen, es mucho más llevadero y fácil el proceso de crianza, porque esto es un proceso que va a tener altas y bajas. ¿Cuál es lo ideal? Que estemos estables, que en ese proceso aprendamos, pero aprendamos con amor. Me parece genial eso que nos compartes, bueno, las familias que nos escuchan y a mí, Natalia, porque sí, en realidad, a veces una escucha a muchas mamás, algunos papás que en realidad sí sienten que eh, esas comparaciones generan ciertas cargas, ¿no? Ciertas culpas que tú nos decías que en realidad no ayudan a que este camino, digamos, sea mucho más, digamos, tal vez compasivo
la forma en la que yo criaba antes, sino tal vez se vuelve un poco más eh, generando culpas, ¿no? Generando juicios, generando críticas, que en realidad se vuelven cargas innecesarias de dentro de ese camino nuevo que iniciamos en esa crianza respetuosa, ¿no? Entonces, qué importante tener eso ahí presente. Me gustaría entonces ahora que miremos entonces juntos, aquí con Natalia poco a poco, esos mitos que se dicen alrededor de la crianza respetuosa y su realidad. Yo les voy a compartir algunos y bueno, Natalia nos compartirá otros que ella, digamos, haya podido escuchar. Hay uno que yo, digamos, bueno, reflexionando hoy para compartirles hoy en este espacio, sí pensaba cuáles pueden ser. Digamos que hay uno que sí se escucha mucho y es, no, Gina, es que en realidad en esa crianza respetuosa entonces creen que uno tiene que dejar que ese niño haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, en realidad no tiene ningún tipo de autoridad y yo no quiero eso porque es que no siento que eso vaya a ayudar a mi hijo, sino que lo vaya a perjudicar mucho. Aquí que es clave, como para entender, eso es lo que se tiende a creer. Digamos que cuando a veces se cría desde esas viejas herramientas, podríamos llamar, desde esa vieja postura, se asume que el eje de todo es el control. ¿A qué me refiero? Se cree que si yo no tengo el control de la situación al criar, buscando siempre contratos severos y fuertes, que ese hijo obedezca al costo que sea, quiera, no quiera, le guste o no le guste, entonces se va a caer entonces en el otro extremo y es, ok, ese hijo va a ser el que tenga el control si yo no lo tengo. Va a ser, como algunos dicen, como un rey, como un emperador, que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera. Y se cree muchas veces que si yo no estoy en esa crianza autoritaria, excesivamente severa y firme, con esos castigos, con esos gritos, con esos golpes, en fin, se cree que entonces voy a caer en el otro lado de dejar que haga todo lo que quiera y yo no digo nada, ¿no? Me hago ciego ante cualquier cosa que pase y simplemente ahí ya estoy criando con respeto. Y no, cuando digamos no hay ningún tipo de normas, ningún tipo de límite, se tiene más una crianza permisiva. Eso no es una crianza respetuosa, ¿no? Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta porque en crianza respetuosa, y digamos, se los digo porque pues digamos, yo incluso sigo aprendiendo y formándome en muchos de estos temas, actualizándome constantemente, y es que cuando hablamos de crianza respetuosa, no busca controlar, ¿no? El objetivo no es el control. El eje de las situaciones buenas, regulares o malas que se presenten en casa es, digamos, yo lo compongo de tres elementos, es el amor, es el respeto, es la conciencia. ¿Amor en qué sentido? Digamos, mi hijo haga lo que yo espero o no lo haga, tiene mi amor incondicional, ¿sí? Mi hijo haga lo que yo necesito o no lo haga, tiene mi amor incondicional. Sabe que si tiene una experiencia, digamos, exitosa, mamá está ahí. Sabe que si tiene una experiencia en la que tiene algún tipo de fracaso o derrota, mamá está ahí. ¿Mm? ¿Respeto en qué sentido? En que no solo el adulto pide respeto a esos hijos, sino también se permite que ese hijo me pida respeto a mí. ¿Por qué? Porque el respeto tiene que ser de doble vía, no solo de mí de adulto hacia esos hijos, sino también que esos hijos aprendan a usar su voz y pedir, digamos, tratos respetuosos. ¿Mm? Tercero, esa conciencia. ¿Conciencia de qué? Que no va a ser un lecho de rosas, habrá momentos más retadores que otros, y esto implica entonces que conforme vamos aprendiendo cada una de esas herramientas, por ejemplo,
cómo poner esas rutinas con recursos visuales, por ejemplo, cómo comunicarme desde esa empatía, desde esa asertividad con mi hijo, en fin, eh, aprendemos a, ok, cuando lo hice, el impacto que tuvo positivo en mi hijo, cuando no lo hice y por cualquier cosa tal vez reaccioné desde un lugar que no es respetuoso, ok, aprender a reparar ese error y decirle, hijo, cometí este error, te grité, sé que no fue la forma correcta de reaccionar contigo, me comprometo a que, digamos, las próximas veces que tenga, no sé, ciertos problemas laborales que me cueste manejar, los voy a resolver allá, voy a expresar mi desacuerdo allá, pero no voy a traer esto a casa para no desquitarme justamente contigo. ¿Mm? Entonces, esa es la idea, ser consciente de cuando las cosas se hacen bien, el impacto tan bueno que tiene, cuando las cosas no se hacen tal vez tan bien, el qué se hizo mal como para parar y revisarlo, ¿sí? Ese, digamos, es un mito muy común. Hay otro que siento que encierra muchas cosas que también es bueno que tengan en cuenta y es que se tiende a creer mucho que esa crianza respetuosa educa hijos malcriados, llaman algunos, esa generación de cristal, llaman otros, ¿no? Asumiendo que el cristal pues es frágil y se rompe con cualquier cosa, ¿no? Que es clave que sepan algo y es que cuando se habla de esos hijos malcriados, digamos que se tiende a creer que entonces si yo no trato de controlar con gritos, con castigos, con amenazas, a veces con agresiones físicas, entonces no estoy siendo un buen guía para esos hijos, ¿no? Que no, que entonces no lo va a respetar, pero que es importante que sepan, ¿cómo puedo pedirle yo a mi hijo que me respete si yo no lo respeto? ¿Cómo puedo tratar de pensar o considerar que mi hijo, digamos, sepa que no hay que gritar si yo se lo digo gritando, que no hay que pegar si yo se lo digo pegando, si no hay que juzgar o criticar o amenazar si yo hago eso? Miremos esto no desde la culpa, pero sí desde la conciencia, porque en realidad, cuando se habla de esos hijos malcriados, se cree entonces que pues simplemente son malcriados porque yo no uso esos tratos excesivamente severos para hacerlos sentir mal por sus acciones, ¿sí? Ese es como el argumento y no tiene sentido, porque al hablar de sus hijos malcriados yo solo me estoy enfocando en su conducta, pero debajo, detrás de todo eso, por lo que pueda estar haciendo o no, lo que yo esperaba, llámese que se comió las verduras o no se las comió y las aventó, saludó a la abuela o simplemente le hizo así. En fin, en realidad, ¿qué hay detrás de eso? He tratado de ser como un investigador privado para saber qué hay detrás de que se esté comportando así y no de otra forma. O tal vez desde mi mirada de adulto solo quiero que eso cambie y haga las cosas como yo quiero y espero, pero pues muchas veces no va a suceder, ¿sí? Entonces, digamos que es clave tener eso ahí como en cuenta, porque nos olvidamos al hablar de esos hijos malcriados, nos olvidamos de sus necesidades. A veces necesitan sentirse seguros, a veces necesitan que conectemos con ellos. Y muchas veces caemos por desconocimiento e ignorancia solo en querer extinguir o premiar ciertas conductas cuando en realidad, primero, eso no es respetuoso ni es recomendable y segundo, eh, enfocarme primero en el comportamiento no es el foco, porque ese es el final de, digamos, de todo. Primero tengo que brindarle esa seguridad a ese hijo, ver cómo puedo conectar desde esa situación que está viviendo, cómo me permite, ¿sí? Entonces, sí es bueno como tener eso ahí como presente y me gustaría entonces, Natalia, para complementar un poco esta parte, aquí rompiendo, digamos, mitos de esa crianza respetuosa, ¿tú qué mitos has escuchado y desde tu experiencia y, digamos, tu formación, qué sientes que rompe
un poco esos mitos con unas realidades totalmente diferentes. Bueno, Gina, algo muy clave dentro de la crianza respetuosa es que se confunde con permisividad. Siempre estamos asociándola más que todo a ser permisivos. Ah, no, es que la dejan o lo dejan hacer lo que se le da la gana o lo que quiere, es que no lo obligan porque venimos acostumbrados a un modelo de crianza en el que toca obligar o, sí, o el tema del castigo. Ah, no, o lo obligas o te lo comes o no vas al parque, o no haces esto, o no te llevo a jugar, o lo que sea, o no te compro esto, o por el contrario, el premio, que también abusamos del tema del premio. Ay, no, cómetelo y te compro esto, te compro lo otro. Esa no es la idea. La idea en la crianza respetuosa, como lo decía anteriormente, era escucharnos, era sentarnos y hablar con nosotros mismos y ver qué como padres nosotros podemos darle a estos niños y cómo podemos hacerlo. ¿Para qué? Para que se genere más respeto, más confianza, empezar a abrir esos canales, Gina. Es algo muy importante. Con el tema de los niños, por ejemplo, cuando están muy pequeños, que van a comer, entonces algo que me parece muy importante, que viene todo esto del tema de la crianza, es el hábito. Si nosotros como papás acostumbramos a los niños a tener una rutina al levantarse, una rutina para el tema de los alimentos, una rutina de juego, una rutina de descanso, va a ser mucho más fácil ese proceso de crianza. Se nos va a mejorar con el, como lo decía anteriormente, con el tema de nuestra red de apoyo. Si nosotros tenemos una red de apoyo, vemos que podemos contar con un abuelo, con un tío, y empezamos a ver que aparte de eso, podemos decir, ok, entonces va a desayunar todos los días de 8 a 9 de la mañana o de 8 a 8 y media, le vamos a dar ese tiempo para que desayune, luego lo vamos, es muy importante, vuelvo al tema, escucharnos, hablar, dialogar, siempre hablarle al niño en, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para ir preparándolo, para que no lo tomemos de sorpresa, de esa manera no lo vamos a estresar y poco a poco vamos generando mejores canales de comunicación. De pronto habrá un día que el niño diga, no, es que yo no quiero esto. Entonces hacemos una sana negociación. Por ejemplo, es hora de dormir. Ah, ¿qué pijama quieres usar? ¿La verde o la roja? Es un ejemplo que siempre le hago a las familias porque es muy importante empezar a escucharnos, pero también decirle y dejarle claro al niño que nosotros como adultos somos los que le estamos diciendo, bueno, este ya es la hora de dormir, este ya es el momento, pero tú tienes la opción de elegir cuál de las dos pijamas quieres. Le estamos dando un voto de confianza, más sin embargo nosotros como adultos estamos guiando ese proceso, esa conducta. Recuerden, el ejemplo es clave. Si nosotros queremos una crianza respetuosa, es muy importante que tengamos en cuenta el ejemplo. Si nos tratamos con amor en casa, con respeto, no hay necesidad de maltratar al niño o de golpear. Ah, pero es que, por ejemplo, hay niños que tienen conductas negativas, conductas agresivas, entonces pegan, dañan los juguetes. No, no hay necesidad de dañar, no hay necesidad de maltratar. Vamos a tratarlo con amor. Recuerda, mi vida, se le da una palabra amorosa, se le dice, mira, mi amor, hijo, hija, tratamos las cosas con amor y con respeto. Nosotros como adultos, si sé que vemos adultos o hay adultos que explotan, que se irritan fácilmente, entonces es un momento para que nosotros como adultos nos miremos y digamos, ok, lo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Me está viendo, estoy transmitiendo ese mensaje equivocado. Entonces, tomarnos 5 segundos para tomar aire y respirar. Y si necesitamos irnos a gritar, lo hacemos a otro lado. Si necesitamos meternos a bañar, nos duchamos. Hacemos otras acciones para que no explotemos de maneras inadecuadas frente a los niños, porque ellos van a copiar esas reacciones y es algo que no queremos. Si queremos iniciar este proceso de crianza respetuosa, qué mejor que siendo conscientes de nuestras falencias para sí mismo empezar a convertirlas en grandes fortalezas. Genial eso que nos dices, porque sí, en realidad, digamos, eh, sí es muy cierto que pues creemos que tienen que ser a veces las cosas de una forma y si no son así, entonces ya exploto con ese hijo y pues digamos que claramente no es la idea, ¿no? Hay, escuchándote Natalia, pues me acordaba que hay algo muy relacionado a iniciar este camino de esa crianza respetuosa y es que
muchas veces se tiende a creer a veces, algunas familias, que educar sin castigos no va a servir de nada. Y voy a compartirles aquí algo muy personal. Y esto no es algo de lo que, digamos, hable mucho, porque en realidad no se han dado las oportunidades, pero digamos que pienso que hoy como que es como el momento. Cuando, digamos, del 2009 al 2013, cuando yo, digamos, estaba formándome como psicóloga, a nosotros en la universidad en esa época nos hablaban de refuerzos, ¿m? Nos hablaban de castigos. ¿M? ¿Por qué les digo esto? Porque conozco esas herramientas y yo sí debo aceptar que cuando comencé a estudiar y a conocer de este tema de crianza respetuosa, hubo un choque para mí, ¿m? Porque a mí me formaron como psicóloga desde un lugar distinto, ¿sí? Al conocer de forma directa esas herramientas que nos explicaban en la carrera, y años después, recuerdo mucho que comencé a interesarme en este tema de crianza respetuosa porque me acuerdo que una familia me escribió en Facebook y me decía, Gina, sería genial que comenzaras a hablar de disciplina con amor. Y claro, no era un concepto que yo tuviera muy familiarizado, entonces comencé a investigar y bueno, ahí fue que comencé a entrar en este mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo entiendo, aún sin ser mamá todavía, entiendo que si tal vez han educado mucho tiempo desde esos castigos, entiendo que si tal vez de una forma u otra en varias ocasiones de su infancia, de su propia infancia, fueron criados desde ese lugar, entiendo que asuman que es lo mejor del mundo. Pero ¿qué es clave? Como yo, digamos, fui formada desde ese lugar, puedo entender mucho más ahora el por qué no es recomendable. Primero, si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de castigos, el castigo, yo no voy a decirles que no funcione. ¿Funciona? Sí, pero funciona para el adulto, no para ese hijo. Funciona, sí, pero a corto plazo y ojo, no enseña nada. Es decir, yo castigo a mi hijo mandándolo a un rincón a que piense, en realidad no va a pensar porque su cerebro está totalmente inmaduro cuando tiene menos de 25 años, pero es lo que me dicen, ¿no? ¿Cuántos minutos en el rincón? Dependiendo de la edad que tengas. Si tienes 5 años, 5 minutos, en fin. El punto es que, ¿por qué les digo que funciona a corto plazo? Porque a corto plazo, ok, podríamos decir que logré extinguir ese comportamiento que percibo yo como no deseado para mí, ¿no? No es que ese hijo diga, ay, hoy qué comportamiento malo voy a tener para martirizar a mi papá. No, no tienen la madurez de pensar en esas cosas, ¿sí? Desde mi mirada adulta, tal vez me pareció terrible, no sé, que cogiera el agua y se pusiera a echar un poquito en el suelo y comenzar a tratar de meter las manos ahí y volver todo el piso nada, dejando sus huellas ahí con agua. Bueno, ¿por qué a largo plazo no sirve? Porque en realidad llega un punto en el que ya podríamos decir que esa vieja herramienta se desgasta demasiado porque ya ese hijo se habitúa, ok, me va a castigar, ya no, digamos, genera esa sorpresa porque simplemente ya incluso cuando ya son más grandes, ya incluso cuando son adolescentes, dice, ok, castígueme porque, pues, ¿qué? Ya sé que viene el castigo, entonces hágale porque igual no, ya no me afecta. Porque en realidad demuestra, ok, me enfoqué en la conducta de nuevo, pero no me enfoqué en tratar de conectar primero con ese hijo. En disciplina positiva dicen algo muy poderoso que a mí me encanta y es que conexión promueve cooperación. Deseo que mi hijo coopere más en casa y en otras dinámicas de otros espacios. Ok, los castigos no son el camino, sino la conexión, sino que nos enfocamos tanto en ese comportamiento que queremos cambiar que nos olvidamos que primero hay que conectar. Porque claro, con muchos no hicieron con nosotros en eso nuestra propia crianza porque no sabían que era importante. Pero ahora sí se sabe. Los castigos, digamos, tienen una implicación muy negativa para el cerebro, porque como generan dolor, eso impide
que el cerebro pueda aprender. A través del dolor, el cerebro no aprende nada. ¿Sí? Puede que yo le haya enseñado a mi hijo al mandarlo a ese rincón, no eches agua en el suelo. Pero pregúntate, ¿aprendió qué es lo que sí debe hacer? No. Esa oportunidad no la aprovechamos para enseñarle lo que sí era bueno que hiciera. Simplemente me enfoqué en lo que quería que desapareciera. ¿Ves? Ahí es cuando comienzas a entender el por qué esos castigos solo le benefician al adulto, solo le sirven al adulto. ¿Y por qué te lo digo así? Porque tristemente aún existen profesionales que recomiendan ese tipo de herramientas. Si estás yendo a una consulta con un profesional que te recomienda eso, vete de ahí porque ese lugar te va a recomendar cosas que posiblemente dañen y lastimen a tu hijo, ¿sí? Entonces, sí es clave como tener ahí eso presente para que nos demos cuenta que en realidad sí es posible educar sin castigos, porque es posible desde esa crianza respetuosa educar sin hacer sentir mal a ese hijo. ¿Es un trayecto más largo? Claro, pero ahí sí estamos formando a largo plazo. ¿Mm? Porque no quiero que mi hijo hoy me obedezca a mí en todo y mañana obedezca a cualquiera. No, quiero que reconozca cuáles son sus habilidades, sus talentos, sus fortalezas, sus debilidades, sus aspectos a mejorar y a partir de ahí pueda darle cosas bonitas que le aporten a la sociedad, ¿sí? No seres humanos perfectos, pero sí seres humanos que van a poder aportarle cosas positivas, valores, respeto, responsabilidad, saber comunicarse, saber respetar los límites de los demás, en fin, ¿m? Que sea un poco mejor de lo que es incluso la generación de nosotros, ¿sí? No por mí, sino por él y por las personas que lo rodeen, que es una persona que va a aportar cosas positivas, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, entonces, me gustaría que miremos las piezas claves para lograr esa crianza, digamos, respetuosa, que en realidad sea efectiva. Básicamente voy a hacer en esto muy concreta, y es que yo pienso desde, digamos, mi, mi experiencia, que son dos piezas claves. Uno, siento que es clave ser conscientes como adultos de esos automáticos que nos salen de esas viejas herramientas de crianza a través de las cuales fuimos criados nosotros. Si yo caigo en gritar en automático y decía no voy a gritar porque a mí me gritaron y eso no me gustó, me lastimó y demás, pero me sale en automático y no sé qué pasa, ahí sería importante revisar tu propia historia que hay que trabajar, ¿sí? Y la segunda pieza de ese rompecabezas que yo siento que es clave es, ok, quiero dejar de gritar, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero dejar de hacer. ¿Por qué nueva herramienta lo voy a reemplazar? Porque si yo no lo reemplazo por nada, eso es como si yo tratara de dejar de comer muchísimos chocolates todas las mañanas y digo, ok, voy a dejar ese mal hábito de comer chocolates todas las mañanas porque tanta azúcar en la mañana no es buena y en fin. Ok, pero si no lo reemplazo por nada, es altamente probable que en cualquier momento vuelva y caiga en comer miles de chocolates todas las mañanas. ¿No? Porque para uno, para el ser humano es mucho más fácil reemplazar un hábito por otro que simplemente dejo de hacer esto y ya. Porque si no, va, de cierta forma, como yo ya tengo eso en la rutina, va a decir, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Venga y vuelvo a comer chocolates. En el caso, digamos, de las familias, ¿qué voy a dejar de gritar? ¿Por qué nueva herramienta lo voy a, digamos, a reemplazar? Llámese, por ejemplo, ¿cómo puedo comunicarme de forma empática con mi hijo? ¿No? Entonces sí es importante como tener eso presente. Me gustaría entonces ahora ya hablando con Natalia, que nos contaras, Natalia, ¿cuáles son las piezas claves que tú consideras que pueden ayudar a las familias que nos escuchan a lograr esa crianza respetuosa realmente efectiva, Natalia? Más que pautas importantes, yo diría que es volver a nosotros, al adulto, y empezar a analizar cómo yo puedo ayudar a mis hijos, a ese niño que tengo a mi cuidado, a mi proceso de crianza, a que sea autónomo, a que sea seguro, a que tenga una comunicación más asertiva, cómo yo puedo empezar a abrir esos caminos. Por ejemplo,
Hablábamos ahorita de las rutinas, entonces, como familia, ¿qué espacios estamos generando? Sabemos que ahorita tenemos papás y mamás que están enfrentados a una vida laboral continua, constante de 8, 10 hasta 14 horas de trabajo. ¿Cómo podemos hacer nosotros como papás para empezar a tener un tiempo de calidad, un tiempo de ocio, llamémoslo diversión, ocio, como quieran, para los niños? ¿Cómo podemos nosotros decir, ok, no sé, en la noche me quedo con ellos, leo un cuento, los arruncho, los duermo, los fines de semana voy a jugar fútbol, béisbol, voy a nadar con ellos, no sé. Es empezar nosotros a decir, ok, no tengo tiempo en semana, listo, pero lo tengo en fin de semana. Entonces en fin de semana puedo compartir 5 horas con mi hijo, cómo las voy a distribuir, cómo las voy a disfrutar, cómo las vamos a disfrutar en familia, qué tanta importancia le estoy dando al momento de compartir los alimentos con mi hijo, mi núcleo familiar se sienta a la mesa, o por el contrario, cada uno come a diferente hora o come en su habitación, cómo estoy manejando esos espacios también para brindarle calidad de tiempo a mi familia, que es tan importante, Gina. No es solamente empezar a creer que tenemos un manual y lo vamos a llenar, no, es darnos cuenta que, ok, somos adultos, estamos en un proceso de crianza, tenemos unos hijos o un hijo, como nosotros como adultos, como padres, como madres nos vamos a empezar a ocupar de esa crianza, respetándonos a nosotros como papás, independientemente que sean o no sean pareja, que es muy importante tenerlo en cuenta, Gina, que ya yo creería que para otro espacio lo podríamos tocar, pero es ver que independientemente que seamos o no seamos pareja, somos papás, cómo nosotros vamos a ayudar al fortalecimiento de ese proceso de crianza, a esa educación, cómo le vamos a brindar estrategias a nuestro hijo, a nuestra hija, que pueda vernos a nosotros como adultos compartir una sana conversación, una charla, un espacio. Si no somos pareja, si somos pareja, ok, ¿cómo nos dividimos las labores del hogar? Asimismo vamos a incentivar en ese hijo o en esa niña el deseo de colaborar, que es algo muy importante en la convivencia. Entonces es empezar a sentarnos y a analizar nuestro entorno y analizarnos nosotros para asimismo empezar a ver cómo vamos a encaminar esa crianza con mucho amor y mucho respeto para que de esa manera estemos formando niños seguros, tranquilos, que crezcan en el amor y sobre todo en el respeto, que es tan importante. Sí, me parece muy importante eso que nos compartes, Natalia, porque sí, en realidad, sí siento que el adulto, digamos, y cómo se maneja en diferentes situaciones con esos hijos es clave, digamos, para que haya una crianza respetuosa que en realidad, digamos, sea efectiva, ¿no? Algo que hace un tiempo les compartía en, en un reto gratuito, digamos, que yo les hago constantemente, pues una vez al año, que se llama Guía a tus hijos. Ahí, el último día yo les hablo de cómo pueden lograr una crianza real, y algo que me parece clave traerlo hoy acá es que será llena de errores, porque los seres humanos cometemos errores a veces. Totalmente imperfecta, porque no hay ninguna crianza que sea perfecta. Si eso es lo más lejano de la realidad, por eso es que muchas veces hace sentir culpa a esos comerciales, esas películas, esas series en las que pintan a la familia como esa familia color de rosa donde nada difícil pasa, ¿no? En realidad, digamos, cada día más consciente esa familia. ¿En qué sentido? Consciente de, ok, en este momento estamos trabajando, por ejemplo, con nuestro hijo Juan, el respeto, ¿no? Porque le ha costado tener dinámicas respetuosas en sus interacciones con sus compañeros de colegio. Entonces estamos trabajando para que vean ejemplos reales en películas que se ve, en cosas que hacemos en casa, cómo es un trato respetuoso. Ejemplo, Juan, tú tienes un trato respetuoso con los demás cuando, en lugar de arrancarle las cosas de la mano, se las pides prestadas. Cuando le hablas de forma, digamos, amorosa, de forma tranquila a alguien cuando quieres decirle algo en lugar de jalarle la ropa para que te preste atención. ¿No? En fin, eh, una crianza, digamos, real también parte mucho entonces de entender que, pues, no hay que sentir culpa.
Sino yo les digo mucho que en lugar de sentir culpa hay que ser cada día más responsables. ¿Responsables de qué? Ok, mi historia de crianza es mi responsabilidad. Si siento que no hubo huellas, sino tal vez cicatrices o heridas por sanar, trabajemos eso en terapia para que esas heridas no vayan a impactar negativamente el presente de esos hijos que tienes hoy. ¿Sí? Entonces sí siento que eso es, digamos, muy clave por todo lo que ahorita Natalia nos compartía. Eh, Hace que en realidad esa crianza respetuosa no sea perfecta porque, ojo, la perfección no es el camino, sino que sea cada día más efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? En el que cada día, desde nuestra dinámica familiar, ok, funciona. Hay momentos más fáciles, hay momentos más difíciles, pero cada vez las cosas serán más fluidas conforme ya poco a poco, digamos, tu hijo vaya creciendo, tú vayas entendiendo más cómo, por ejemplo, es el temperamento de tu hijo, tal vez cuál es el tipo de padre, madre que deseas ser, en fin, ¿sí? Cómo manejar esas situaciones tal vez planeadas y esas situaciones inesperadas. Entonces sí es importante tener ahí como eso en cuenta. Bueno, entonces, muy ligado a lo que nos estabas diciendo ahorita, Natalia, me gustaría preguntarte para ir cerrando poco a poco este espacio, que nos cuentes un mensaje para esas familias que nos escuchan, que en realidad están iniciando este camino de crianza respetuosa, para que en realidad logren cambiar su mirada sobre este tema, dejen las prevenciones y en realidad permitan abrirse a este mundo de posibilidades que puede traerles para su hogar con sus hijos. ¿Qué les dirías? Que tal vez sientas que en este momento puede aliviar un poco sus cargas sobre este tema. Bueno, Gina, ¿qué les puedo decir? Que no están solos, que el proceso de crianza es maravilloso si saben utilizar las herramientas que tienen a su alrededor, utilizar esa red de apoyo. Si no contamos con una red de apoyo, el jardín del niño, el colegio, empezar a buscar estrategias en las que podamos empezar a informarnos y alivianar todo este proceso de crianza, que no lo veamos como, ¿por qué a mí? O que hay padres y madres que se sienten agotados. No, veámoslo como ese camino que tenemos que recorrer junto a nuestros hijos, que es empezar a conocerlos más, empezar a compartir con ellos un poco más, o por lo menos darles y brindarles la famosa calidad de tiempo que es tan importante para que asimismo este proceso sea un proceso hermoso y lleno de amor, porque esa es la idea, que podamos darle a nuestros hijos todo el amor, toda la confianza, para que en el día de ser adultos tengamos adultos sanos, adultos amorosos, pero también que hayan sido amados para que estén sanos, para que puedan desempeñarse bien laboral, emocionalmente, que asimismo puedan tener un proceso de vida madurativa también muy bueno. Entonces, que puedan tratarse con sus pares, con sus amigos, que sean personas sociables, agradables, que le bajemos a la agresividad. Asimismo, ellos van a estar, como no, en un ambiente en el que esté menos agresivo, menos hostil, en el que se preste más al diálogo. Eso va a ayudar no solamente a mejorar el ambiente familiar, sino que esto es una cadena. Vamos a empezar en casa, seguimos a la escuela, al colegio, a la universidad y se va ampliando el círculo. Entonces, qué mejor que empecemos a ayudar a fomentar una sociedad basada en el respeto, en el escucharnos, sin creer que estamos siendo permisivos o intransigentes, por qué no decirlo, sino que sea vista la crianza respetuosa y con amor, como lo que es respeto y amor, no permisividad. Estamos para escucharnos y para compartir, que es lo importante. Genial eso que nos dices, porque sí, yo pienso que ese es el camino y para todos los que nos escuchan, hay algo que quiero compartirles muy especial y es que por 24 horas voy a, digamos, a tener disponible Transfórmate, que es mi asesoría semi personalizada de crianza, donde estaré acompañándolos durante 2 meses. Para todos los que les interese iniciar este camino de crianza respetuosa y no se sientan que es un camino que tienen que llevar a cabo solos, va a haber cupos disponibles muy limitados, porque digamos, quise hacer esto como de forma extraordinaria, aprovechando este tema, para que aprovechen.
digamos, nos encontraremos durante esos 2 meses una vez a la semana para explorar cómo despedirse de esas viejas herramientas de crianza y comenzar a incluir esas nuevas herramientas llenas de amor, de respeto, de conciencia. Entonces, hay varios beneficios que en la descripción de este podcast les estaré contando para que puedan acceder. Y me gustaría entonces compartirles con Natalia que tenemos un ebook gratuito disponible. Entonces, no sé si Natalia quieres compartirles un poco más de ese recurso que construimos las dos, para que sepan un poco, digamos, a quiénes va dirigido. Bueno, Gina, ahí ese recurso es hermoso. Ese ebook fue un ebook que realizamos ya hace algún tiempo, básicamente que busca hablarles de crianza respetuosa y generarles un espacio pequeño para que compartan con sus hijos, para que puedan realizar actividades que implican pintura, trazo, en fin, un montón de herramientas con las que pueden tener tiempo con sus hijos, divertirse, ver qué les gusta, qué no les gusta, si les gusta la pintura, si les gustan los colores, si de pronto se les facilita rasgar, hacer bolitas, jugar con papel, todo ese tipo de cosas que las pueden realizar y empezar a conocer más a esos niños y asimismo empezar a disfrutar de la crianza respetuosa, empezar a dar esos primeros pasos y ver cómo poco a poco empiezan a disfrutarlo. Sí, igual ahí aprovecho para contarles que integramos dos áreas que normalmente no trabajan de la mano y es psicología, psicopedagogía, entonces se complementa muy bien porque ahí yo les comparto unas claves importantes para que inicien este camino. Natalia nos comparte esos ejercicios que nos comentaba ahorita, entonces sé que les va a ser de mucha utilidad y puede que muchos estén escuchándonos y digan, ay, me gustaría saber un poco más de Teacher Home y dónde, digamos, si solo atienden en Colombia o dónde, digamos, puedo encontrarlos y qué servicios ofrecen, porque tal vez, digamos, pueda ayudarme a la situación que estamos viendo como familia. Entonces, me gustaría aprovechar este espacio, Natalia, para que nos cuentes, digamos, con qué profesionales cuentas en tu equipo de Teacher Home, qué trabajan, digamos, están virtual, están presencial, cómo podemos acceder a toda esa información. Claro que sí, Gina. Bueno, en este momento tenemos trabajo virtual y presencial. Presencial en Bogotá, Colombia, y presencial aquí en la ciudad de Nueva York, porque pues yo realizo la intervención aquí. Me encuentro en Estados Unidos. ¿Qué contamos? Contamos con el servicio de terapia de lenguaje, psicología y terapia ocupacional. ¿Qué nos, que buscamos nosotros? Básicamente ayudar a los procesos tanto cognitivos como motrices, como integrales del proceso educativo del niño, que buscamos que la familia se vincule, que la familia tenga claro que en estos procesos, que cuando un niño o un adolescente ingresa a un proceso terapéutico, no está ingresando únicamente él, está ingresando su familia, que somos un círculo, entonces tenemos que apoyarnos. Que el papá o la mamá hacen esto, que es que papá de pronto viaja en semana y solamente está los fines de semana, cosas así. Entonces, ¿qué buscamos? Integrar a toda la familia en pro del desarrollo de este niño o este adolescente con el que estemos trabajando. Y digamos, los que quieran más información, ¿dónde pueden acceder para Eh, comunicarse con ustedes? bueno, Gina, tenemos nuestra página de internet www.teacherhomecolombia.com o nos pueden buscar en redes sociales como @teacherhomecolombia. Me escriben, nos escriben comentarios, inquietudes, igual pueden desplazarse a nuestro Instagram, que hay una galería súper linda de fotos con actividades maravillosas que ustedes también pueden realizar en casa, son realizadas por nuestro equipo de profesionales, pero pues ustedes también pueden copiarlas y contarnos su experiencia, replicarlas en casa, decir, hice esto, hice lo otro, o lo ensayé de tal manera, ir innovando con esas actividades para que pues también tengan un apoyo en casa. Entonces, nuevamente, Natalia, gracias por estar aquí. Sabes que siempre es grato tenerte aquí en estos espacios del podcast o bueno, en otros espacios, porque siento que nutren mucho, digamos, para las familias por la experiencia que tienes
de trabajo con tantas familias, con tantas realidades de tantas edades que tienen sus hijos. Entonces, gracias. Siempre bienvenida aquí a volver. Gracias a Y, ti, Gina, qué linda. y nada, pues lo que les digo siempre, recuerden que, digamos, un día a la vez, si es posible cambiar la mirada sobre la forma de criar a sus hijos, cuéntenme en comentarios eh, sobre qué otras problemáticas, situaciones desean que hablemos en este podcast, porque pues digamos, cada episodio surge de acuerdo a cosas que veo que ustedes me van comentando. Sigan este podcast desde la plataforma donde lo escuchen, compártanlo con más familias que sientan que les pueda ayudar porque están iniciando también este camino de crianza respetuosa y nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Natalia, nuevamente gracias y espero verte pronto entonces. Claro que Gracias sí, y nos Gina, un vemos. gusto. Bueno, chao para todos. Vale, chao.